el nombre de Barbanegra se ha convertido en sinónimo de la época dorada de la piratería. Su temible reputación, cultivada a través de actos calculados de intimidación, lo precede incluso siglos después de su muerte. Pero, ¿quién era el hombre detrás del mito? ¿Cuáles fueron las realidades históricas de su vida y muerte? Acompáñenos a adentrarnos en el cautivador mundo de Barbanegra, separando la realidad de la ficción para descubrir al hombre detrás de la leyenda. A pesar de su notoriedad, Edward Teach, el hombre que se convertiría en Barbanegra, sigue siendo en gran medida un enigma. Sus primeros años de vida están envueltos en misterio, con pocas pruebas concretas que iluminen sus orígenes. Los historiadores creen que probablemente nació en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680. Algunos relatos sugieren que pudo haber sabido leer y escribir y que provenía de una familia relativamente adinerada. Sin embargo, gran parte de sus primeros años de vida son pura especulación. Lo que lo llevó a la vida de pirata sigue siendo un tema de debate, aunque probablemente fue una combinación de factores, como la aventura, la riqueza y el deseo de escapar de las restricciones de la vida en Inglaterra. Aunque las circunstancias exactas no están claras, sabemos que Teach probablemente comenzó su carrera en el mar como corsario. Los corsarios eran individuos privados autorizados por los gobiernos para atacar y saquear barcos enemigos, esencialmente piratas legales que operaban con una patente de corso. Esta experiencia le proporcionó valiosas habilidades marineras y lo introdujo en el mundo de la guerra marítima y el saqueo. Alrededor de 1716 se unió a la tripulación del capitán Benjamin Hornigold, un famoso pirata activo en el Caribe. Fue bajo la tutela de Hornigold que Teach perfeccionó sus habilidades y comenzó su transformación en el temible Barbanegra. El reino de terror de Barbanegra alcanzó su punto máximo en 1718 con el audaz bloqueo de Charleston, Carolina del Sur. Durante casi una semana en mayo, Barbanegra y su flota de barcos mantuvieron como rehén a la ciudad portuaria, cortando eficazmente su comercio y comunicación con el mundo exterior. Saqueó barcos que entraban y salían del puerto, apoderándose de objetos de valor y reteniendo a tripulaciones y ciudadanos prominentes para pedir rescate. Este descarado acto, que puso de rodillas a uno de los puertos coloniales más importantes, consolidó la reputación de Barbanegra como un capitán pirata despiadado y formidable. Sección 5. Una apariencia temible. Cultivando una imagen de terror. Barbanegra comprendía el poder de la imagen y cultivó una apariencia temible que se convirtió en un arma tan poderosa como sus cañones y alfanjes. No solo era un líder feroz en combate, sino también un maestro en la guerra psicológica. Se decía que se dejaba crecer la barba larga y espesa, trenzándola, y a veces tejiendo mechas encendidas en ella para crear un halo de humo intimidante durante la batalla. Este aspecto no solo aterrorizaba a sus enemigos, sino que también inspiraba a su propia tripulación. Se vestía con ropas oscuras, a menudo adornadas con cinturones llenos de pistolas y espadas. Su vestimenta era cuidadosamente seleccionada para presentar una imagen de invencibilidad e elaborada, con modos cruciales
restos siguen siendo objeto de fascinación para los arqueólogos marinos en la actualidad. Sección 7. La batalla de la isla de Ocracoke. La batalla final de Barbanegra. Esta batalla es una de las más legendarias en la historia de la piratería. El reino de terror de Barbanegra llegó a su fin en un violento enfrentamiento con el teniente Robert Maynard, un joven oficial de la Marina Real Británica. Maynard, conocido por su valentía y determinación, fue elegido para liderar esta peligrosa misión. El 22 de noviembre de 1718, Maynard y sus hombres se enfrentaron a Barbanegra en una feroz batalla frente a la costa de la isla de Ocracoke, Carolina del Norte. La batalla fue intensa y brutal, con ambos bandos luchando con todas sus fuerzas. Los relatos de la batalla describen a Barbanegra luchando ferozmente, incluso después de haber recibido múltiples disparos y haber sido herido por un alfanje. Su resistencia y ferocidad en combate eran legendarias y luchó hasta su último aliento. Finalmente fue asesinado, su cuerpo acribillado a balazos y heridas de espada. La muerte de Barbanegra fue un momento decisivo en la lucha contra la piratería en el Atlántico. Este último y sangriento encuentro consolidó su leyenda, marcando el fin de uno de los capitanes piratas más famosos de la historia. La historia de Barbanegra sigue viva en la cultura popular, recordándonos la era dorada de la piratería y los peligros que enfrentaban aquellos que navegaban los mares. La muerte de Barbanegra no disminuyó su leyenda. Al contrario, creció, alimentada por los relatos de sus hazañas y aventuras y su personalidad más grande que la vida. Se convirtió en una figura del folclore. Su nombre se susurraba en las tabernas y alrededor de las fogatas, inspirando tanto miedo como fascinación en todos. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción se difuminó, y Barbanegra se convirtió en una figura mítica que encarnaba el espíritu de rebelión, aventura y la atracción por alta mar y sus misterios. El atractivo perdurable de Barbanegra es evidente en su continua presencia en la cultura popular, incluso hoy en día. Ha aparecido en innumerables libros, películas la realidad de su vida es mucho más matizada y compleja. Los historiadores continúan reconstruyendo las realidades de la vida de Edward Teach, también conocido como Barbanegra. A través de documentos antiguos y artefactos, intentan desentrañar la verdad detrás del mito. Aunque sin duda fue un marinero hábil y un estratega astuto, su vida no se limitó a la violencia y el saqueo. Barbanegra probablemente fue más complejo de lo que sugiere su temible reputación. Era un líder que sabía cuándo usar la fuerza y cuándo recurrir a la diplomacia. Algunos relatos sugieren que no era tan sanguinario como dice la leyenda y que a menudo prefería negociar en lugar de luchar. A menudo, prefiriendo evitar la violencia innecesaria, Barbanegra utilizaba su intimidante presencia para lograr sus objetivos sin derramar sangre. Su apariencia feroz y su reputación le permitían controlar situaciones con solo una mirada o una palabra. Incluso puede haber dejado en libertad a algunos de sus cautivos tras apoderarse de sus objetos de valor, mostrando una faceta más humana y estratégica. Aunque es posible que nunca sepamos toda la verdad sobre Barbanegra, los esfuerzos por separar la realidad de la ficción continúan. Separar la realidad de la ficción no hace más que aumentar la intriga que rodea a esta enigmática figura histórica, cuyo legado sigue fascinando a generaciones. La historia de Barbanegra es un poderoso recordatorio de que la historia es a menudo un tapiz tejido con hechos, leyendas e imaginación. Mientras que el Edward Teach histórico sigue siendo un enigma, su transformación en el legendario Barbanegra habla de la fascinación humana por las historias de aventuras, rebelión y la atracción por lo desconocido. El legado de Barbanegra sigue inspirándonos e intrigándonos, asegurando que su nombre sea para siempre sinónimo de la época dorada de la piratería y las ilimitadas posibilidades del mar.